Me desperté como siempre, con el sonido del despertador sonando exactamente a las 5:15 de la mañana. Lo apagué con rabia antes de que pudiera molestar a Xiomara, que dormía en la misma habitación desde que cumplió 18 años. No porque no pudiéramos pagarnos algo mejor, sino porque era más fácil controlar a una hija adulta cuando sigue viviendo como una niña obediente en la casa de sus padres. Me levanté de la cama despacio, tratando de no hacer ruido con los resortes del colchón que crujían como si fueran viejos. En el baño, me miré al espejo mientras me peinaba con las manos, las ojeras marcadas, el cabello entrecano, la barriga que no había manera de esconder bajo el traje caro que me obligaba a usar cada día. Ya no soy el mismo de antes, pensé. Pero nadie lo sabía. Bueno, casi nadie. Xiomara se levantó media hora después, como un reloj suizo. Escuché sus pasos rápidos por el pasillo hacia la cocina mientras yo me ponía la corbata frente al espejo del recibidor. «Buenos días, papá», dijo con esa voz suave que siempre me recordaba a su madre. Traté de sonreírle, pero solo salió una mueca torcida. «Buenos días, mi amor», le respondí, aunque en el fondo me carcomía la culpa por todo lo que le ocultaba. Ella se veía cansada también, con esos ojos verdes que heredó de su abuela que siempre me miraban con una mezcla de admiración y pena. «¿Quieres que te prepare algo antes de irte?», preguntó mientras abría la nevera. «No, no te preocupes. Solo toma un café rápido y ve a la oficina», le dije mintiendo descaradamente. Sabía que hoy no hubiera importado si me preparaba un banquete, porque yo estaría demasiado ocupado mintiendo otra vez. Bajé las escaleras con mi maletín en la mano y respiré hondo antes de salir por la puerta principal. El aire frío de la mañana me dio un poco de lucidez, pero se esfumó cuando vi a Raquel esperándome en el jardín de enfrente, con ese vestido ajustado que tanto me gustaba y una sonrisa que ya no me producía ni la 10ª parte de la emoción de antes. «Buenos días, amor», susurró mientras me acercaba, sin importarle que alguien pudiera vernos. Por reflejo, miré hacia la casa y vi a Xiomara en la ventana de la cocina, secándose las manos en el delantal. Nos vio. Estuvo ahí, a 20 metros de distancia, mirándonos con esa expresión de puro shock que aún me persigue en pesadillas. Cerré los ojos un segundo y recé para que Raquel no dijera nada. Pero por supuesto que sí. «Dale, no seas cobarde», me dijo con esa risa ácida que tanto me encantaba cuando estábamos a solas. «Dile la verdad de una vez. Tu hija ya va a cumplir 27, ¿no crees que ya es hora?». Me quedé paralizado. Era como si supiera exactamente lo que Xiomara significaba para mí. Como si hubiera descubierto el último secreto que me quedaba por esconder. La oficina estaba a media hora en auto, pero ese día tardé casi una hora porque las manos me temblaban tanto en el volante que tuve que parar en un puesto de tacos a tomar un café negro. Pedí el doble de azúcar y me quemé la lengua, pero el dolor físico era mejor que el remordimiento que me carcomía por dentro. Siempre había sido bueno mintiendo. Durante años logré que Xiomara creyera que las salidas tarde eran por trabajo, que los viajes de negocios eran reales, que la doble vida que llevaba era solo un juego de palabras en mi cabeza sin consecuencias. Pero hoy, con Raquel susurrándome verdades al oído frente a su propia casa, era imposible ignorar que todo se me estaba viniendo abajo. Llegué a la oficina con una hora de retraso y olor a chile en la corbata. Gerardo, mi jefe, me miró con esa cara de pocos amigos que siempre pone cuando alguien llega tarde, pero le bastó una sonrisa forzada mía para que se olvidara del asunto. «Jefe, ayer se me fue la mano con el tequila», le dije encogiéndome de hombros. El río, como siempre, porque en esta empresa todos teníamos nuestros vicios privados. Mientras caminaba hacia mi cubículo, pasé frente a la oficina de Luis, mi compañero de siempre, que me saludó con una ceja levantada. «¿Todo bien, Xavi?», preguntó con ese tono que parecía una advertencia. «Todo perfecto», mentí otra vez mientras apartaba la mirada. Sabía que él sospechaba algo, pero nunca me había confrontado directamente. Quizás porque también tenía sus propios secretos. Quizás porque en una empresa como esta, donde la gente se esconde tras trajes caros y sonrisas falsas, nadie quiere sacar los fantasmas de los armarios del otro. El día pasó entre reuniones vacías y correos que ni siquiera leí, solo apreté el botón de responder con fórmulas corporativas mientras mis pensamientos se ahogaban en la culpa. A la hora del almuerzo, Luis me invitó a comer tacos, como siempre. «¿Necesitas hablar?», me dijo mientras mordisqueaba un cheveco. Yo negué con la cabeza, jugando con la salsa verde en mi plato. «No hay nada que hablar, Luisito. Todo está bajo control».
pero él insistió, bajando la voz hasta un susurro. Mira, sé que Raquel no te conviene. Ese tipo de relaciones solo traen problemas, especialmente cuando tienes una hija que te idolatra. Casi me atraganto con la tortilla. ¿Cómo sabía él que Raquel era mi amante? ¿Acaso todos en la oficina sabían y yo era el último en enterarme? Me sudaron las manos y sentí que todo el edificio se me venía encima. ¿De qué estás hablando?, pregunté haciendo lo posible por sonar indiferente. Lois me miró con esa mirada de quien sabe demasiado. De que la vi entrar a tu edificio ayer a las 7 de la mañana. Con ropa de trabajo, pero con esa sonrisa que solo pone cuando está contigo. Tragué saliva y sentí que el enchilado se me revolvía en el estómago. Eso no es lo que parece, balbuceé, pero las palabras sonaban huecas hasta para mí. Regresé a la oficina con un dolor de cabeza insoportable y el alma hecha trizas. El resto de la tarde fue un borrón de números y excusas. A las 5 en punto apagué la computadora como si huyera de algo, aunque en realidad solo huía de mí mismo. Cuando llegué a casa esa noche, Xiomara no estaba. Me recibió el silencio de una casa vacía, con la mesa del comedor llena de platos sucios y el olor a quemado del horno que ella había dejado abandonado. Me serví un vaso de whisky frente al televisor apagado y esperé. Media hora después, escuché la llave en la cerradura y el sonido de tacones que dejaban de sonar cuando Xiomara dejó los zapatos en el recibidor. Entró con esa calma oxidada que la caracterizaba, con el uniforme de farmacia arrugado y los ojos rojos de llorar. Xiomara, escúchame, le dije levantándome del sofá antes de que pudiera cruzarse hacia su habitación. No es lo que crees. Ella se detuvo en seco, con el abrigo aún puesto. ¿Y qué es lo que creo, papá?, preguntó con esa voz que sonaba a adolescente otra vez, a la niña que quería impresionar a su padre sin importarle que el padre no mereciera la pena. Que tienes una amante. Una mujer. Que Raquel no es solo mi amiga. Las palabras salieron como cuchillos de su boca, frías y precisas. Territorio está segura de cada sílaba. Me quedé ahí, tieso como un poste, con el vaso de whisky en la mano y las palabras atascadas en la garganta. Xiomara, no es así, mentí, pero ya sabía que no me creía. Llevo años mintiéndote. A ti, a mamá, a todos. Te juro que pensé que nunca lo descubrirías. Ella se quitó el abrigo con movimientos lentos, como si cada segundo le doliera. Pero papá, ¿y Xiomara?, preguntó con una risa amarga. O sea que todo este tiempo me pediste que sacrificara mis sueños por ti, que abandonara la universidad, que trabajara aquí en la farmacia para que tú pudieras pagarte tus caprichos. ¿Todo para que yo no te juzgara mientras tú destruías a mamá poco a poco? El vaso se me cayó de las manos y se hizo trizas en el suelo, pero ni siquiera me importó el ruido. Las lágrimas de Xiomara eran como puñaladas. Xiomara, no es justo que digas eso, balbuceé, pero ella ya estaba caminando hacia su habitación con la cabeza en alto. La seguí, suplicando, arrastrándome como el cobarde que siempre fui. No me toques, me advirtió cuando intenté agarrarle el brazo. Si quieres otra oportunidad, entonces dime la verdad. Todo. Sin mentiras. Respiré hondo y sentí que el mundo se me caía encima. Xiomara, todo empezó hace 5 años, confesé con la voz quebrada. Con Raquel. Es que ella me hacía sentir joven. Necesitaba escapar de esta vida aburrida que llevamos aquí. Ella se sentó en el borde de la cama con las manos entrelazadas. Y mamá nunca supo nada. Nunca, admití, con el alma en los puños. Pero hace 2 meses le diagnosticaron cáncer. Y yo seguí igual. Seguí mintiendo. Xiomara se cubrió la boca con las manos, como si las palabras que salían de mí fueran puñaladas. Cáncer, repitió con voz ahogada. ¿Y tú ni siquiera fuiste capaz de estar ahí para ella? Cerré los ojos y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Xiomara, comencé, pero ella ya estaba sacando el neceser de viaje que guardaba bajo la cama, como si llevara años preparándose para este momento. Me voy, dijo simplemente. Esta noche. A Ciudad de México. Tengo un trabajo allí. Un departamento pequeño. Dinero ahorrado. Intenté agarrarle la maleta, pero ella me empujó con una fuerza que no sabía que tenía. No te atrevas a tocarme otra vez, papá. Ni ahora ni nunca. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Xiomara, por favor, no te vayas.
Déjame arreglar esto. Prometo que hablaré con mamá. Prometo terminar con Raquel. Haré lo que sea. Ella me miró con esos ojos verdes que siempre me recordaron a su abuela, fríos como el invierno. ¿Y? Después de 20 años de mentiras, ¿crees que las palabras van a ser suficientes? Salió de la habitación sin mirar atrás y yo me quedé ahí, arrodillado en el suelo frío, con los fragmentos del vaso a mi alrededor y el eco de sus pasos alejándose como el sonido de las puertas del infierno cerrándose para siempre. La noche fue un infierno peor que todo lo que pudiera imaginar. Escuché a Xiomara hablar por teléfono en voz baja con alguien de México, probablemente un viejo amigo de la universidad que le había ofrecido trabajo. Me serví otro vaso de whisky y caminé por la casa como un fantasma, tocando cosas que ya no reconocerían mi tacto. Algo en mi pecho ardía de una manera que no sentía desde hacía años. No era solo la culpa por haberla perdido a ella. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con su madre. Entré al cuarto principal con cuidado, como si el solo hecho de respirar pudiera despertarla. Laura, mi esposa, llevaba 2 semanas en el hospital. Los tratamientos la habían dejado casi irreconocible, con el cabello caído y la piel tan pálida que daba miedo mirarla. Pero esa noche dormía tranquila, con la mano de su madre apretando la suya. Me acerqué a la cama y me arrodillé al lado de Laura, tocando su mano fría. Laura, susurré, pero ella no despertó. Respiraba con dificultad, un sonido que me recordaba que cada segundo de su vida era un regalo robado. Perdóname, le dije, sabiendo que no me escucharía. Perdóname por todo. Al día siguiente, la casa estaba vacía. Xiomara se había ido sin dejar rastro, solo una nota fría pegada en la nevera: me llevo lo que me corresponde. No me busques. A las 8 de la mañana la llamé al celular, pero me salía el buzón de voz. Probé 1000 veces, pero ella ya me había borrado de su vida con la misma facilidad con la que yo había borrado sus sueños durante años. Decidí ir al hospital. Laura estaba más débil, pero su mente seguía tan clara como siempre. Cuando entré a su habitación, me miró con esos ojos oscuros que siempre me habían intimidado y me dijo con voz cansada: Xavier, sé que hiciste algo malo otra vez. No tuve que confesarle nada. Ella ya lo sabía todo. Raquel vino a verme hace una semana, me dijo con voz serena. Me contó todo. Que te acuestas con ella. Que Xiomara se va a México porque no puede soportar verte la cara nunca más. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies una vez más. Laura, yo, balbuceé, pero ella levantó una mano temblorosa para callarme. No me importa, Xavier. A mí solo me duele que Xiomara se quede más tiempo aquí contigo. Que vea cómo la destruyes sin ni siquiera parpadear. Me senté en la butaca al lado de la cama, con el alma hecha pedazos. Hay algo más, continuó Laura después de un largo silencio. Tu padre, Javier, vino hace 2 días. Quería verte. Esas palabras me sacudieron más que el resto. Mi padre. El grandísimo Javier Ugarte. El hombre que nos abandonó a mí y a Laura cuando Xiomara apenas tenía 5 años. El hombre que nunca se acercó a ver a su nieta crecer. Que nunca pagó una sola pensión. Que apareció en momentos aleatorios de mi vida solo para pedirme dinero con esa sonrisa perezosa que siempre tuvo. ¿Javier está aquí?, pregunté incrédulo. Laura asintió. Dice que necesita hablar contigo. Que es importante. Sentí que el aire se espesaba en la habitación. Durante años le había dicho a Xiomara que su abuelo había muerto en un accidente. Pero ahora resultaba que ni siquiera eso era verdad. ¿Y qué quiere?, pregunté con voz ronca. Laura cerró los ojos, como si cada palabra le costara un mundo. Dice que sabe de Raquel. Y que tiene información sobre tu madre. El corazón se me salió del pecho. Mi madre. La mujer que nos abandonó a mí y a mi padre cuando yo era niña. La mujer que nunca respondió mis cartas. Que nunca explicó por qué se fue sin mirar atrás. ¿Qué sabes?, pregunté con voz quebrada, agarrándole la mano a Laura con fuerza. Ella abrió los ojos y me miró con una intensidad que no le había visto en meses. Él dice que tu madre está viva, Xavier. Y que lleva años buscándote. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón de la sala, con el celular de Laura en la mano y la habitación a oscuras, escuchando el sonido del respirador de Laura que sonaba como un reloj de cuenta regresiva.
decidí ir a ver a mi padre. Por primera vez en 20 años. Por primera vez desde que dejó a su familia en la ruina solo para correrse con una amante más joven. Subí al auto con las manos temblorosas y manejé hasta el hotelucho barato donde siempre se hospedaba cuando aparecía en mi vida como un fantasma. Javier Ugarte, le dije al recepcionista con voz ronca, y él me guió hasta la habitación 214 sin preguntar nada. La puerta olía a cerveza rancia y a sudor viejo. Javier estaba sentado en la única silla de la habitación, con el mismo bigote canoso de siempre y esa sonrisa perezosa que me recordaba por qué durante años le había rogado a mi padre que no se fuera de mi vida. Xavierito, dijo al verme, como si no hubieran pasado décadas de silencio. ¿Cuánto tiempo? Me senté en la cama frente a él, con las manos apretadas en los puños para no cogerlo a golpes. ¿Qué quieres?, le pregunté con voz fría. Él suspiró y sacó un sobre amarillento de su bolsillo. Esto es para ti, dijo simplemente. Tu madre te escribió una carta antes de que yo me fuera. Pero nunca llegué a darte porque al final me dio miedo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Qué carta?, pregunté con voz ahogada. Javier me entregó el sobre con manos temblorosas. Ábrela. A mí ya no me queda mucho tiempo para seguir con estos secretos. La carta crujió entre mis dedos cuando la saqué del sobre. El papel estaba viejo, amarillento por el tiempo, con una tinta que olía a perfume barato y a recuerdos que prefería olvidar. Comencé a leerla con la voz quebrada. Querido Xavier, si estás leyendo esto, es porque finalmente tu padre decidió ser un buen hijo por una vez en su vida. No te culpes, mi amor. La vida nos puso en caminos distintos y creo que ambos sabemos muy bien por qué. Pero quiero que sepas una cosa, nunca dejé de quererte. Nunca dejé de buscarte. Hace 5 años encontré tu dirección en el trabajo de tu padre. Vi a Xiomara por primera vez en fotos. Supe que seguía vivo a través de ella. Pero cada vez que intentaba acercarme, algo me lo impedía. Tu padre no quiere que te la des, así que te diré aquí mismo, tu madre no murió cuando yo te abandoné. Solo fingí mi muerte para protegerte. Porque tu padre tenía deudas con gente peligrosa. Porque tu padre nos hubiera arrastrado a todos al infierno si nos hubiera llevado con él. Me fui a Argentina, cambié de identidad. Pero siempre te observé de lejos. Hasta que Raquel me encontró hace 2 meses. Ella sabe quién eres. Sabe que eres mi hijo. Y no es casualidad que se haya acercado tanto a ti. Raquel no es tu amiga. Raquel es hermana de tu padre. Tu tía. Y lleva una década buscando venganza contra nuestra familia porque su madre se suicidó por culpa de lo que tu padre le hizo. Ahora entiendes por qué nunca podías decírselo a Xiomara. Ahora entiendes por qué todo esto duele tanto. El papel se me cayó de las manos y sentí que el mundo se me venía encima. Raquel. La mujer que me había envenenado la vida durante años. La mujer con la que había creído encontrar algo de romance entre el aburrimiento de mi matrimonio miserable. Era mi tía. Era el monstruo que había estado jugando conmigo todo este tiempo. Salí del hotel como un loco, con el auto raspando contra el muro de la entrada en mi prisa por llegar a Laura. Necesitaba contárselo. Necesitaba que me abrazara y me dijera que todo estaría bien, aunque fuera una mentira. Cuando llegué al hospital, la escena era caótica. Los monitores sonaban con estridencia y enfermeras corrían por los pasillos. Laura había empeorado. Su cuerpo ya no respondía y los médicos decían que era cuestión de horas. Me acerqué a su cama y le tomé la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Laura, susurré, pero ella ya no podía responder. Solo me miró con esos ojos que tanto había amado y que ahora se apagaban poco a poco. Te amo, le dije con voz rota. Perdóname por todo. Murió 2 horas después. En el silencio de la habitación, con el pitido constante del monitor haciéndose cada vez más lento hasta volverse un sonido hueco. Cuando los médicos se la llevaron, me quedé ahí, sentado en el suelo frío, con el sobre de la carta de mi madre apretado contra el pecho y el nombre de Raquel reverberando en mi cabeza como un eco de traición eterna. Al día siguiente, enterré a Laura. Xiomara no había regresado. Ni siquiera había respondido mis mensajes. Los únicos que vinieron fueron primos lejanos y tíos que solo aparecían en momentos como este para recordarles a los demás que siguen vivos. Al final de la ceremonia,
cuando todos se fueron y solo quedó el silencio del cementerio, vi a Javier parado a lo lejos, con ese traje barato que siempre lo caracterizaba y esa mirada que ya no tenía nada de perezosa, sino de puro arrepentimiento. ¿Vas a ir a verla?, me preguntó con voz ronca cuando me acerqué para darle las gracias por la carta. ¿A tu madre?, le pregunté simplemente. Él asintió. Tú decides, hijo. Pero el perdón, ese vas a necesitarlo más que ella. Llevaba una semana sin Raquel, sin Xiomara, sin trabajo, sin rumbo. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, recibí un mensaje en el grupo familiar que Laura y yo habíamos creado años atrás por Xiomara. El título del mensaje decía, Reunión familiar urgente. Lo abrió uno de mis primos y ahí estaba, la foto del grupo después de años. Yo, mi tía, mis primos, Xiomara en México, sí, la había rastreado, y una foto de mi madre. Una mujer con ojos verdes como los suyos y una sonrisa que me recordaba demasiado a los míos. El mensaje decía: chicos, urgentemente necesitamos hablar. Raquel está en rumbo a su casa. No es un buen momento. Pero tenemos que proteger a Xavier. Caminé hasta la dirección con las piernas temblorosas. Cuando llegué, la casa estaba rodeada de policías. La gente del vecindario murmuraba entre susurros. ¿Qué pasó?, le pregunté a uno de los oficiales que custodiaban la entrada. Encontraron a Raquel dentro, degollada, con un sobre en la mano que tenía escrito, para Xavier. El sobre estaba manchado de sangre. Lo abrí con manos que no me respondían y adivinen qué. Dentro de la carta de Raquel decía: Xavier, sé que esto es morboso, pero prometí que te lo daría antes de que te matara. Porque eso era lo que venía a hacer. Después de años de jugar contigo, después de envenenarte la vida para vengar a mi madre, ahora solo quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Tu madre está viva. Y tiene algo que te pertenece. Algo que debes encontrar antes de que el pasado nos alcance a todos. PD, Xiomara también sabe. El suelo se me abrió bajo los pies una vez más. Porque esta vez no había escapatoria. Porque esta vez, las mentiras se habían comido vivos a todos. Entendí entonces que, a veces, las mujeres que amamos nos destruyen más que los hombres que odiamos. Y que el perdón, ese gran monstruo que tanto miedo nos da pedir, quizás sea la única salida que nos queda cuando la verdad nos alcanza. Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.